Un saludo muy, pero muy especial para todos los hermanos y hermanas que se unen con nosotros a esta programación. Una vez más, tenemos la dicha, la alegría, el gozo de poder llegar a sus hogares. Pero el sueño y el anhelo más grande que tenemos es que la palabra de nuestro Dios pueda llegar a sus corazones. Ese es el anhelo intenso, pero súper intenso, que anida en nuestras mentes. Así que un saludo muy, pero muy especial para todos aquellos que están dispuestos y dispuestas a dejar la leche y aprender a consumir alimento sólido. Porque ese es justamente uno de los propósitos que tenemos al realizar estas programaciones. Que la gente pueda dejar de ser bebés espirituales y puedan aprender a consumir alimento súper, pero súper nutritivo. Ese es el anhelo de Gabriel y de todos los ángeles que están con él en el cielo. Ese es el anhelo de Jesús, de las tres personas de la deidad y de todos los habitantes de los mundos no caídos también. Y ese es mi anhelo también para todos aquellos que estén dispuestos a dejar todo lo que tenga que ver con lechitas para bebés y aprender a masticar alimento súper, pero bastante sólido. Así que mis amados, nuestros corazones saltan de júbilo. Nuestros corazones se gozan porque podemos darle a la trompeta el sonido certero. Hoy le estamos trayendo un nuevo menú. Hoy le estamos trayendo un menú muy, pero muy especial. Hoy tenemos el tema número 345 de nuestro gigantesco volumen de buffet espiritual. Así que mis amados, nos gozamos y mucho con ustedes, porque para mí es un gozo enorme, gigantesco, poder compartir estos temas con la mayor cantidad de gente posible. Quiero enviarle un saludo muy especial a la hermana Amalia en México. Un saludo muy, pero muy rico y nutritivo para ella. Una preciosa hermana en la fe. Y también al hermano Ismael allá en Estados Unidos de Norteamérica. Y así hay muchos otros hermanos más que ya me resulta prácticamente imposible mencionarlos a todos uno por uno, pero vayan mis saludos para todos. Pero lo más importante es el tema que vamos a tratar en esta ocasión. Por lo tanto, les animo para que, si es de bendición para ustedes, puedan compartir con otros. Y de esa manera podamos, de esa forma, esparcir estos mensajes. Porque si vamos a esperar que los perros mudos, o sea, los pastores, prediquen estos temas, ese día nunca va a llegar. Por lo tanto, es hora de esparcir y diseminar estos temas por todas partes. Así que, mis amados, es para mí un gozo muy, pero muy intenso
poder predicar estos temas que son cardinales y trascendentales. Ayer a la noche, porque hoy es sábado a la mañana, ayer a la noche, después de que hice con mi esposa el culto de recepción de sábado, ayer presentamos otro tema que lo titulamos ¿Cuánto cuesta ser cristiano? Hoy vamos a presentar otro tema más de tremendo peso para nuestras perspectivas. Por lo tanto, les animo para que tomen nota, para que agarren sus apuntes y puedan ir ustedes también animándose a darle a la trompeta el sonido que se merece. Que Dios les bendiga rica y abundantemente. El apóstol Pablo, cuando le escribe a los corintios, les dice así: pero tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Hoy vamos a compartir con ustedes una porción más de ese enorme tesoro que es la palabra autorizada y maravillosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Muy bien, vamos entonces a doblar nuestras rodillas. Lo primero que vamos a hacer es doblar nuestras rodillas para orar y pedirle al Señor que sople su espíritu sobre nosotros, de tal manera que podamos gozarnos en el estudio de su palabra en esta ocasión. Oremos. Nuestro Dios y nuestro Padre, una vez más nos acercamos a ti. Queremos darte gracias. Muchísimas, pero muchísimas gracias por tu palabra. Gracias por tus promesas. Gracias porque tu palabra es una antorcha potente y poderosa que alumbra en lugar oscuro. Gracias porque realmente eres maravilloso. Eres un Dios extraordinario, excepcional. Y queremos pedirte que te quedes con nosotros, que bendigas la programación de esta noche, de tal manera que podamos deleitarnos en tu palabra, que podamos crecer en conocimiento, que podamos crecer también en admiración, porque realmente eres un Dios extraordinario. Y te queremos pedir que te quedes a nuestro lado, que estos temas se puedan esparcir y diseminar por todas partes para beneficio de tantas personas que necesitan crecer cada día más y más, de tal manera a que Satanás ya no se ría más de ellos por ser enanos espirituales. Oh Señor, dejamos todo en tus manos, perdona nuestras faltas, lávanos y límpianos de toda pus, de toda impureza, y que 2 Corintios 7:1 pueda realmente ser una realidad en cada uno de nosotros. Bendice tu palabra al ser presentada en esta ocasión y que la misma pueda esparcirse y diseminarse por todos lados. Porque te pedimos en el precioso y maravilloso nombre de Jesús. Amén y amén. Muy bien, mis amados, estamos contentos porque podemos darle a la trompeta el sonido que ésta se merece. Y eso es lo que vamos a hacer en esta ocasión. Vamos a mirar entonces el título que le pusimos al menú de esta ocasión. Vamos a mirar nuestra pizarra porque acá aparece el tema en forma de pregunta y dice así: ¿cuál es el tipo de
sordera y ceguera que Dios ama? ¡Qué linda pregunta! Alabado sea el nombre del Señor. ¡Qué pregunta más preciosa tenemos acá! ¿Cuál es el tipo de sordera y ceguera que Dios más valora, que Dios más aprecia? Esa es la pregunta que vamos a responder a través del desarrollo de este tema. Porque, hermanos, todo el mundo sabe de una sordera y una ceguera espiritual en el sentido de no querer escuchar la voz de Dios o no querer ver la verdad de Dios. Ese es otro tipo de sordera y ceguera totalmente diferente, totalmente distinta de lo que vamos a hablar hoy. Hoy vamos a hablar de otro tipo de sordera y ceguera. Y lo vamos a buscar en las Sagradas Escrituras y vamos a leer y vamos a ver de qué se trata. Muy bien, entonces lo primero que vamos a hacer es buscar el texto clave. Noten, acá tenemos el texto clave es Isaías 42, 18 y 19. Entonces, lo primero que vamos a hacer es leer estos dos versículos y luego vamos a conectar este pasaje que aparece acá. Vamos a conectar con todos estos versículos que aparecen aquí. Acá tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Estos 9 versículos tienen un parentesco con estos dos que están acá, que nos van a servir de texto clave. Muy bien, entonces comencemos. Vamos a buscar Isaías. Isaías capítulo 42. Vamos a ver qué encontramos acá. Isaías capítulo 42, versículos 18 y 19. ¡Qué preciosos versículos! Alabado sea el nombre de Dios. Alabado sea el nombre del Señor por estos dos versículos que son supremamente clave y trascendentales. Vamos a ver qué tenemos acá. Versículo 18. Noten lo que dice. Sordos. Noten. Sordos, oíd. Y vosotros ciegos, mirad para ver. ¡Qué tremendo, hermano! Y ahora viene el versículo 19. Clave, clave, clave. Noten, hermanos, lo que dice. El versículo 19 es vital. Dice así. ¿Quién es ciego sino mi siervo? ¿Y quién es sordo como mi mensajero que envié? ¿Quién es ciego como mi escogido y ciego como el siervo de Jehová? Que ve muchas cosas y no advierte, que abre los oídos y no oye. ¡Qué tremendo, hermano! Aquí tenemos un pasaje espectacular. Y acá me olvidé de poner también el versículo 20. En realidad es del 18 al 20. Del 18 al 20. Pero el 19 y el 20 son los claves. Muy bien, entonces vamos a volver a leer otra vez, hermano, porque son pasajes espectaculares. Son pasajes demasiado excelentes. Vamos a leer otra vez, pero ahora solamente el 19 y 20. Dice así. ¿Quién es ciego sino mi siervo?
¿Quién es sordo como mi mensajero que envié? ¿Quién es ciego como mi escogido y ciego como el siervo de Jehová? Que ve muchas cosas y no advierte, que abre los oídos y no oye. ¡Qué espectáculo que tenemos acá, mis amados! Entonces, lo primero que vamos a hacer ahora es comparar estos tres versículos que aparecen acá. Vamos a entrelazar con todos estos pasajes que ustedes ven acá anotados en la pizarra. Entonces, lo primero que vamos a buscar es Salmo 119. Salmo 119. Salmo 119, versículo 37. Salmo 119, versículo 37 es pariente cercano. Este versículo 37 está emparentado con Isaías 42, 19, 18 al 20, que es nuestro texto de cabecera. Entonces, ¿qué dice el versículo 37 del Salmo 119? Dice así: aparta mis ojos. Noten, aparta mis ojos, que no vean la vanidad, y avívame en tu camino. ¡Qué espectáculo, mis amados! Ya se van a ir dando cuenta poco a poco a qué tipo de sordera y de ceguera se refiere Isaías 42, 18 al 20. Ahora, vamos a buscar también Job capítulo 31. Job capítulo 31, otro pasaje súper, pero súper clave. Job capítulo 31, versículo 1 y 2. Job capítulo 31, versículo 1 y 2 es súper, pero súper clave. Subrayen a muerte este pasaje porque es demasiado clave. Noten lo que dice, hermanos. Hice pacto con mis ojos. ¡Qué tremendo, hermano! Noten, ¿con qué hizo pacto Job? Dice que hizo pacto con sus ojos. Acá está. Noten, Job tenía este tipo de ceguera. Noten, hice pacto con mis ojos. Ahora, ¿en qué consistía el pacto que Job hizo con sus ojos? Sigue diciendo el versículo 1. ¿Cómo pues había yo de mirar a una virgen? ¡Qué tremendo, hermano! Esta pregunta que aparece acá. Pero ahí radicaba el pacto que Job había hecho con sus ojos y que tiene que ver con este tipo de ceguera que aparece ahí. Versículo 2. Porque ¿qué galardón me daría de arriba Dios? ¿Y qué heredad el Omnipotente desde las alturas? ¡Qué tremendo, mis amados! Este pasaje está espectacular. Alabado sea el nombre de nuestro Dios. ¡Qué versículo más glorioso! Esto es para saltar y brincar de gozo, mis amados. ¡Qué pasaje más estupendo! Ahora, tenemos también Deuteronomio 29. Vamos a buscar ese pasaje también. Deuteronomio capítulo 29.
Deuteronomios capítulo 29, versículo 19. Noten que estamos siguiendo la secuencia que tenemos acá en la pizarra. Deuteronomios 29, 19 es otro pasaje espectacular y que calza perfectamente con Isaías 42, 18 al 20. Noten lo que dice el versículo 19. Y suceda que al oír las palabras de esta maldición, él se bendiga en su corazón diciendo, tendré paz aunque ande en la dureza de mi corazón, a fin de que con la embriaguez quite la sed. Qué impresionante, hermano, este pasaje. Este pasaje a mí me impacta muchísimo, pero muchísimo. Es demasiado espectacular este pasaje. O sea, dicho de otra forma, lo que está diciendo ahí el versículo 19, de otra manera, es que aunque la persona no quiera tener este tipo de sordera o este tipo de ceguera, igual la bendición de Dios va a caer sobre él. Y eso es imposible. Eso es completamente imposible. Por eso, este tipo de sordera y de ceguera es fundamental e indispensable para nuestra salvación. Ahora, ¿qué otro pasaje tenemos? Proverbios capítulo 4. Vamos hasta allá. Vamos a buscar Proverbios. Proverbios capítulo 4. Proverbios capítulo 4. Y vamos a leer los versículos 23 al 25. Proverbios capítulo 4, versículos 23 al 25. Dice así: sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón. Ahí está. Ahora, vale la pena hacer una aclaración acá. Cuando dice guarda tu corazón, se refiere a la mente y a la vista. O sea, se refiere a la mente y a las avenidas del alma. ¿Cuáles son las avenidas del alma? Las avenidas del alma son la vista, el oído, la boca, el olfato y el tacto. Esas son las avenidas del alma. Entonces, de las 5 avenidas del alma, las principales son vista y oído. Noten, sordera y ceguera, o sea, oído y ojos. Mucho ojo con eso. Noten lo que dice, versículo 23, la última parte. Porque de él mana la vida. Versículo 24. Aparta. Ahí está. Esa palabra es clave. ¿Qué dice? Aparta. Aparta de ti. ¿Qué cosa? La perversidad de la boca. Noten. Y aleja de ti la iniquidad de los labios. Y ahora viene, el versículo 25 es supremamente clave. Dice, tus ojos miren lo recto. Ahí está. Cuando dice tus ojos miren lo recto, se está refiriendo a este tipo de ceguera que Dios tanto aprecia y ama. Noten, hermano, versículo 25 otra vez. Tus ojos miren lo recto y diríjanse tus párpados hacia lo que tienes delante. ¡Qué espectáculo!
espectáculo, mis amados. Qué versículo más espectacular tenemos acá para la gloria y la honra de nuestro Dios. Ahora, Números. Vamos a ir a Números. Números capítulo 15. Vamos a buscar este pasaje. Vamos a ver qué encontramos acá. Números capítulo 15, versículo 39, hermano. Este pasaje es clave. Es demasiado, pero demasiado vital. Dice así: y os servirá de franja, para que cuando lo veáis, noten, otra vez el tema de la ceguera que Dios ama, para que cuando lo veáis, os acordéis de todos los mandamientos de Jehová, para ponerlos por obra. Y ahora viene, y el detalle que viene ahora es clave. Y no miréis otra vez el ojo, y no miréis en pos de vuestro corazón y de vuestros ojos, en pos de los cuales os prostituyáis. ¡Qué impresionante, hermano! ¡Qué pasaje más espectacular tenemos acá! Estos son pasajes cruciales, pero cruciales, y que calzan perfectamente con Isaías 42, 18 en adelante. ¡Qué espectáculo, hermanos! Me encanta este versículo 39, es demasiado clave. Ahora, vamos a Isaías otra vez. Isaías, pero ahora vamos a mirar un pasaje que se encuentra en el capítulo 33. Isaías, capítulo 33, versículos 14 al 16. Isaías capítulo 33, versículo 14 al 16, pero principalmente el 15. Dice así: los pecadores se asombraron en Sión. Espanto sobrecogió a los hipócritas. ¿Quién de nosotros morará con el fuego consumidor? ¡Qué linda pregunta! ¿Quién de nosotros habitará con las llamas eternas? El que camina en justicia y habla lo recto. El que aborrece la ganancia de violencia. El que sacude sus manos para no recibir cohecho. Y acá viene el tipo de sordera y de ceguera que Dios tanto, pero tanto ama y aprecia. Noten lo que dice: el que tapa sus oídos para no oír propuestas sanguinarias. ¡Qué impresionante! Y el que cierra sus ojos para no ver cosa mala. ¡Qué espectáculo, mis amados, lo que tenemos acá! Noten lo que dice. Es realmente demasiado tremendo. En la última parte del versículo 15 tenemos el tipo de sordera y de ceguera que Dios tanto aprecia. Noten, el que tapa sus oídos para no oír propuestas que vengan del enemigo. Y cierra sus ojos para no ver cosa mala. Saben, hermano, este tema es tan, pero tan fundamental, tan indispensable, que fue justamente porque Adán y Eva no tuvieron este tipo de sordera y de ceguera, por el cual fue que entró el pecado en este mundo. ¿Sabían eso ustedes?
¿Sabían eso? Que Adán y Eva no tuvieron este tipo de sordera ni de ceguera. Y por esa razón el pecado se introdujo en este planeta. Si Adán y Eva hubieran tenido este tipo de sordera y de ceguera, el pecado no iba a entrar. El pecado iba a ser imposible que entre en este mundo. Pero justamente porque no lo tuvieron, se abrieron las compuertas de la maldad, del sufrimiento, el dolor y la muerte en este planeta. ¡Qué tremendo! Quiere decir que este tema no es importante. Este tema es fundamental. Es indispensable. Este tema es extremadamente clave. Alabado sea el nombre maravilloso de nuestro Dios. Ahora, ¿cuál es la recompensa? ¿Cuál es la recompensa del que tenga este tipo de sordera y ceguera? El versículo 16 lo dice. El versículo 16 dice cuál va a ser la recompensa. Noten lo que dice. Isaías 33, 16. El que cuando dice se refiere a los que tienen las características que aparecen en el versículo 15. Por eso dice, habitará en las alturas. Fortaleza de rocas será su lugar de refugio y se le dará su pan y sus aguas serán seguras. Alabado sea el precioso y maravilloso nombre de Jesús. ¡Qué espectáculo, mis amados, tenemos acá! ¡Qué promesa más gloriosa tenemos acá en el versículo 16! ¿Para quiénes? Para aquellos que tienen este tipo de sordera y ceguera espiritual. ¡Qué cosa más maravillosa! Ahora, ¿qué otro pasaje tenemos? Tenemos también Salmo 101. Vamos a buscar ese. Salmo 101, versículo 3. Salmo 101, verso 3, también forma parte de los pasajes que están emparentados con Isaías 42. Dice así el versículo 3. No pondré delante de mis ojos, ¿qué dice? Cosa injusta. ¡Qué espectacular! Ese es el tipo de ceguera que Dios anhela que tengan sus hijos. Dice, en la integridad, no pondré delante de mis ojos cosa injusta, aborrezco la obra de los que se desvían. Ninguno de ellos se acercará a mí. ¡Qué tremendo! Pero la primera parte del versículo 3 es trascendental. Ahora, pasemos ahora a Proverbios. Vamos ahora a Proverbios capítulo 23, versículo 5. Proverbios capítulo 23, versículo 5. Otro pasaje supremamente indispensable. Dice así: ¿has de poner tus ojos en las riquezas siendo ningunas? ¡Qué tremendo, hermanos! ¿Qué dice? ¿Has de poner qué? Has de poner tus ojos en las riquezas siendo ningunas, porque se harán alas como alas de águila y volarán al cielo. ¡Qué tremendo, hermano! Este pasaje nos muestra claramente que miles
miles y millones de supuestos cristianos que son multimillonarios, que tienen mucha fortuna económicamente hablando, no van a tener, ¿qué cosa? No van a tener la sordera y la ceguera que Dios ama y se van a perder. ¡Qué tremendo! Ahí lo dice. Ahí lo dice clarito. Aparece acá en el versículo 5. Millones y millones de cristianos que tienen mucho dinero no van a poseer este tipo de sordera y de ceguera y se van a quedar completamente eclipsados y amarrados a sus posesiones materiales o temporales. Ahora, ¿qué otro pasaje tenemos? Por último tenemos Jeremías 9. Vamos a buscar Jeremías. Vamos a ver qué nos dice el profeta llorón. Jeremías 9, 13 y 14. Jeremías 9, 13 y 14. Noten lo que dice. Dijo Jehová, porque dejaron mi ley, la cual di delante de ellos, y no obedecieron a mi voz, ni caminaron conforme a ella. Versículo 14. Antes se fueron, ¿qué cosa? Tras la imaginación de su corazón. Noten, acuérdense que corazón no tiene nada que ver con el órgano que bombea sangre. Cuando la Biblia habla de corazón se refiere a la mente y a los ojos principalmente. Dice, en pos de los Baales, según les enseñaron sus padres. Versículo 15. No, el versículo 15 no, solamente el 14. Entonces, antes se fueron tras la imaginación de su corazón, o sea, de su mente y de sus ojos. Este grupo de personas que aparecen acá en los versículos 13 en adelante, no han tenido la dicha de tener este tipo de sordera y de ceguera. Y eso es realmente tremendo. Ahora, la primera pregunta que tenemos que hacernos es la siguiente. ¿Qué perfecta relación tiene Habacuc 1:13 con nuestro texto de cabecera? O sea, lo que vamos a hacer ahora es buscar otro pasaje. Esto vamos a tener que borrar. Vamos a borrar esto porque ya está grabado y filmado. Vamos a borrar esto y ahora vamos a comparar. Vamos a buscar otro pasaje interesantísimo y es Habacuc 1:13. Acá está. Habacuc 1:13. Este versículo 13 es clave, hermano. Este versículo 13 lo tenemos que enlazar ahora con los versículos 18 al 20. Vamos a buscar ese pasaje porque es demasiado crucial. Habacuc capítulo 1 versículo 13. ¡Qué pasaje maravilloso! Alabado sea el nombre del Señor por esto. Noten lo que dice el versículo 13. Muy limpio. ¡Qué lindo! Noten cómo comienza, hermanos. ¡Qué belleza! Muy limpio eres de ojos para ver el mal. ¡Qué tremendo, hermano! Este pasaje. Muy limpio. ¿Eres de qué? De ojos. ¿Para ver qué cosa?
para ver el mal. Noten, hermanos, quiere decir entonces que Jesús posee este tipo de sordera y de ceguera que anhela que nosotros tengamos también. Noten, hermanos, qué pasaje más hermoso. Vamos a leer ahora lo que sigue. Ni puedes ver, otra vez ver el agravio. ¿Por qué ves a los menospreciados y callas cuando destruye el impío al más justo que él? Qué tremenda pregunta se hace acá el profeta. Ahora, vamos a comparar la educación, página 231, con Habacuc 1:13. Noten lo que dice. La educación, página 231. Primero va a citar este versículo. Primero cita Habacuc 1:13 y noten luego lo que dice. Dice, este pensamiento, o sea, refiriéndose a Habacuc 1:13, este pensamiento fue el escudo de José en medio de la corrupción de Egipto. ¿Cómo? ¿Qué dice? ¿Cuál fue el escudo de José? El escudo de José fue este versículo, Habacuc 1:13. ¿Cuál fue el escudo de José? El escudo de José fue Habacuc 1:13. El escudo de José fue la sordera y la ceguera que Dios tanto ama. Ese fue el escudo de José. Dice, la fe, si se cultiva, será un escudo para toda alma. Quiere decir entonces que hay una fe ciega. Hay una fe que tiene estas dos características. Hay una fe, y vamos a poner acá, hay una fe que tiene estas dos características. Noten, la fe de José era, en cierto sentido, era sorda y era ciega. ¿Pero en qué sentido? En el sentido de que él no podía contemplar el mal o el pecado. ¡Qué tremendo, mis amados, lo que tenemos acá! Es realmente impresionante. Ahora, ¿qué clase de sordera y ceguera? ¿De qué clase de sordera y de ceguera se habla en Isaías 42, 18 al 20, según Elena de White? Ahora, hermanos, agárrense. Agárrense porque ahora vamos a leer una cita espectacular de la señora White donde ella va a comentar Isaías 42, 18 al 20, principalmente 19 y 20, pero noten lo espectacular que es. Supremamente clave lo que viene a continuación. Noten lo que dice. Esta cita está sacada del libro Nuestra elevada vocación, página 336, una matutina muy, pero muy antigua, pero que tiene una riqueza indescriptible. Noten lo que ella dice en esta declaración y que arroja una luz potente sobre Isaías 42, 19 en adelante. Noten lo que ella dice. ¿Qué
clase de ceguera es esta? Noten, ella se pregunta, ¿qué clase de ceguera es esta? Y dice, es una ceguera que no permitirá que nuestros ojos contemplen el mal. ¡Qué tremendo, mis amados! ¡Qué cosa más espectacular! ¿A qué clase de ceguera entonces se refiere Isaías 42, 19 y 20? A la clase de ceguera que no permitirá que nuestros ojos contemplen el mal. ¡Qué tremendo, hermano! Y sigue diciendo, queremos tener ese poder que nos capacitará para cerrar los ojos a las escenas que son elevadoras y al mismo tiempo mantener vuestros oídos cerrados a todo lo que está prohibido en la palabra de Dios. ¡Qué espectacular, mis amados! Eso quiere decir entonces que el tipo de ceguera del cual se nos habla en Isaías 42, 18 al 20 es esa ceguera que no permitirá que los ojos del genuino Hijo de Dios se espacien en el mal, en el pecado. Y al mismo tiempo, sus oídos van a estar tapados o cerrados, como dice Isaías 33, a cualquier propuesta que venga del enemigo y que nos lleve a pecar. ¡Qué espectacular, mis amados! Alabado sea el nombre maravilloso de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Ahora, ¿cuál es el ingrediente fundamental para mantenernos sordos y ciegos a cualquier propuesta del enemigo? ¡Qué linda pregunta! Esta es la pregunta que vamos a responder a continuación. Noten, se encuentra en el libro Hogar Cristiano, página 372, y dice así: decid con firmeza. Ahí está, ahí tenemos que parar un rato. ¿Qué es lo que tenemos que decir con firmeza? Noten, ¿cuál es? Noten, acá vamos a poner la palabra firmeza. O sea, no se puede obtener esto ni esto si no tenemos esto. Ojo, si no hay esto y no hay esto, tampoco tenemos estas dos cosas. Mucho ojo con eso. La firmeza acá juega un papel trascendental. Sigue diciendo la cita. Decid con firmeza, no quiero perder un tiempo precioso leyendo lo que no me reportará ningún provecho. ¡Epa! ¡Qué espectáculo, mis amados! ¿Qué dice? No quiero perder mi tiempo precioso leyendo lo que no me reportará ¿qué? Ningún provecho. Hermanos, yo conozco porque mis ojos han visto adventistas del séptimo día leyendo periódicos, leyendo los periódicos de los diferentes
de los diferentes países, porque en todos los países hay todo tipo de periódicos. Hermano, eso es basura. Y no solamente eso es basura, los periódicos están llenos de mentiras. Los periódicos están plagados de mentiras y de corrupción. Y hay hermanos adventistas del séptimo día que invierten dinero comprando todos los días del año periódicos para leer mentiras que aparecen allí. Entonces, esos hermanos no tienen, quiere decir que ellos no tienen la sordera y la ceguera de la cual habla Isaías 42, 18 al 20. Qué tremendo, mis amados. Pero noten cómo sigue diciendo: quiero apartar los ojos de las cosas frívolas y culpables. Mis oídos pertenecen al Señor. Quiere decir entonces que si mis oídos pertenecen al Señor, esos oídos no van a estar dispuestos para escuchar ninguna clase de propuesta que vaya en contra de la palabra maravillosa del Señor. Y no quiero escuchar los raciocinios sutiles del enemigo. ¡Qué espectáculo, mis amados! Alabado sea el nombre de nuestro Dios, porque esto es maravilloso. Entonces, ¿cuál es el ingrediente indispensable para que podamos tener este tipo de sordera y ceguera? Acá está, esto que está aquí en rojo. Esto es clave. Firmeza es el ingrediente indispensable para que podamos obtener la ceguera y la sordera de la cual habla el profeta Isaías. Ahora, ¿a qué versículo nos lleva esto? Vamos a buscar porque es un pasaje clave. Lo que recién leímos del libro La Educación, página 372, lo tenemos que encadenar con un versículo que está en Levítico. Vamos a buscar Levíticos capítulo 8. Levítico capítulo 8, versículos 22 al 24. Noten, hermano, y díganme si no hay una armonía perfecta. Estos versículos que vamos a leer ahora calzan a la perfección con la cita que recién leímos del libro Hogar Cristiano. Noten lo que dice. Versículo 22, Levítico 8, 22 al 24. Dice: después hizo que se trajeran el otro carnero y el carnero de las consagraciones. Y Aarón y sus hijos pusieron sus manos sobre la cabeza del carnero. Versículo 23. Y lo degolló. Y tomó Moisés de la sangre y la puso sobre el lóbulo. ¿De dónde? Noten, hermanos, ¿dónde puso la sangre? Eso es fundamental. ¿Dónde puso la sangre? En el lóbulo de la oreja derecha de Aarón, sobre el dedo pulgar de su mano derecha y sobre el dedo pulgar de su pie derecho. ¡Qué tremendo! Esto tenía un simbolismo y un significado grandioso. Dice el versículo 24: hizo acercarse luego los hijos de Aarón. Primero se les colocó al padre y después al hijo.
Noten lo que dice el versículo 24. Y puso Moisés de la sangre sobre sus orejas, sobre los pulgares de sus manos y sobre los pulgares de sus pies. Y roció Moisés la sangre sobre el altar alrededor. O sea, en otras palabras, mis amados, esa sangre que se le ponía en la oreja, primero del padre de Aarón y después de sus hijos, era un símbolo de que sus oídos iban a estar cerrados, completamente cerrado a las insinuaciones del enemigo, y iban a estar abiertos sola, única y exclusivamente a la palabra de nuestro Dios. ¡Qué espectáculo, mis amados! Quiere decir entonces que cuando le colocaban la sangre en la oreja de Aarón y de sus hijos, lo que le estaban colocando, ¿qué era? Era este tipo de sordera y este tipo de ceguera. Alabado sea el precioso y maravilloso nombre de Jesús. Ahora, ¿cuán vital va a ser este tipo de sordera y de ceguera en el tiempo del fin? Esto sí que es importante. Ahora se viene un súper, pero súper detalle. Del libro Espíritu de Profecía, tomo 1, página 376, esto está solo en inglés, dice así: Dios no le ha dado a Satanás el poder de resucitar a los muertos. ¡Qué tremendo, hermano! Noten lo que dice. Dios no le ha dado a Satanás el poder o la facultad de resucitar a los muertos. Pero, acá viene el pero los ángeles satánicos asumen la forma de amigos muertos. Y acá viene, noten, hablan y actúan como ellos, con el fin de engañar. Qué impresionante, mis amados, esta declaración que acabamos de leer. ¿Qué dice que va a hacer Satanás en el tiempo del fin? ¿Qué dice que va a hacer Satanás? Él se va a vestir de ángel de luz. Y va a personificar a los apóstoles, va a personificar, puede personificar a la señora White. Yo estoy casi seguro que va a ser como que la señora White resucitó, y seguramente él va a decir, haciéndole creer a la gente, él va a decir, siendo la señora White, entre comillas, él va a decir: yo estoy arrepentido de todo lo que escribí, en muchas cosas me equivoqué, principalmente al decir que el sábado es el verdadero día de reposo. En realidad estaba equivocada. El domingo es el verdadero día de reposo, y así sucesivamente. Es impresionante. Entonces, en ese momento, cuando el engaño sea tan, pero tan sutil, ¿qué es lo que los hijos de Dios van a necesitar? ¿Qué es lo que los verdaderos hijos de Dios van a necesitar? Los adventistas genuinos, ¿qué es lo que van a necesitar? Esto: sordera y ceguera de este tipo celestial. Este tipo de sordera y ceguera es lo que el remanente fiel va a necesitar. ¿Para qué? Para no caer en el engaño.
para no ser engañado por Satanás y sus ángeles. Qué impresionante, hermano, lo que estamos diciendo, porque el engaño del enemigo siempre, pero siempre va a ser sutil. El engaño del enemigo se caracteriza justamente por eso, porque de lo contrario no sería engaño. Para que el engaño sea exitoso, tiene que ser lo más, pero lo más sutil posible. Entonces, ahí es cuando como remanente fiel necesitamos poseer este tipo de ceguera y sordera, de tal manera a no ser víctima de las trampas del enemigo. Qué tremendo, mis amados, lo que estamos diciendo. Ahora, ¿cómo actúan los sordos y ciegos fieles del Señor cuando Satanás le sugiere pensamientos o propuestas negativas? Qué linda pregunta. Vamos a responder esta pregunta. ¿Cómo actúan los que tienen este tipo de sordera y de ceguera cuando Satanás viene con sus tentaciones? Qué linda cita la que vamos a leer ahora. Cortita, pero muy significativa. Camino a Cristo, página 34, dice así: cuando Satanás viene a decirte que eres un gran pecador, ahí está, noten, cuando Satanás viene a decirte que eres un gran pecador, mira a tu Redentor. Noten, mira a tu Redentor, mírale a Jesús. Pero noten, ¿qué más dice? Y habla de sus méritos. ¡Qué espectáculo, mis amados! ¿Qué es lo que tenemos que hacer cuando Satanás viene a insinuarnos cosas como diciendo: tú eres un pecador, tú hiciste esto, tú hiciste aquello, tú hiciste lo otro, eres un miserable pecador, mereces el infierno, te vas a perder junto con cualquier impío y cualquier pecador común? ¿Qué es lo que tenemos que decirle a Satanás cuando él venga? Tenemos que mirar por la fe al Cordero de Dios que quita los pecados del mundo y al mismo tiempo enfatizar su sangre y sus méritos. Alabado sea el nombre de nuestro Dios. Ahora, ¿a qué otra cosa los sordos y ciegos de Isaías 42 deben cerrar sus mentes? Noten, a fin de conocerle, página 185. O sea que este tipo de ceguera y sordera no se aplica solamente a las cosas malas, no se aplica solamente al pecado en sí, no se aplica solamente a eso, sino también a otra cosa, y eso es lo que vamos a ver ahora cuál es. Y se encuentra en la matutina a fin de conocerle, página 185, y dice así: la puerta de la mente debe mantenerse cerrada contra dicen o he oído. Ahí está. Noten. ¿Qué dice? ¿La puerta de qué? La puerta de la mente debe mantenerse cerrada contra dicen o he oído. En vez de permitir que las sospechas entren en nuestro corazón, ¿por qué no vamos a nuestros hermanos y después de presentar ante ellos las cosas que hemos oído en detrimento de su carácter, oramos
con ellos y por ellos. Noten qué interesante. Entonces, ¿a qué otra cosa debe estar cerrado? Y noten que cuando decimos cerrado, me refiero a esto. Sordera y ceguera. ¿A qué otra cosa la mente tiene que estar cerrada si tenemos este tipo de sordera del cual habla el profeta Isaías? ¿A qué? A dicen o he oído. Ahí está. Ese es el otro detalle interesantísimo. ¿Por qué? Porque justamente Satanás también se quiere introducir por ese medio. Satanás quiere utilizar esa vía para poder entrar y destruir. ¡Qué tremendo detalle! Ahora, ¿sabían ustedes que este tipo de sordera y ceguera dependemos de esto, de este tipo de sordera y de ceguera, dependemos para alcanzar metas o blancos elevados? ¿Sabían eso? Vamos a demostrarlo. Temperancia, página 187. O sea, para que podamos alcanzar alturas elevadas espiritualmente hablando, es indispensable que tengamos este tipo de sordera y ceguera. Y vamos a demostrarlo ahora. Temperancia, página 187, dice así: todo joven debiera lograr el máximo de sus talentos. ¿Qué dice? Todo joven debiera lograr el máximo de sus talentos. Quien así lo haga podrá alcanzar casi cualquier altura en logros morales. Noten qué interesante. Dice acá que se puede lograr alcanzar grandes alturas moralmente hablando. Pero hay un detalle, acá viene el pero. Pero debe cerrar los oídos a la voz del placer. Ahí está. Noten, debe cerrar ¿qué? Debe cerrar los oídos a la voz del placer. Noten, si no hace eso, si no tiene este tipo de sordera y de ceguera, jamás va a lograr alcanzar grandes alturas espiritualmente hablando. Noten, deberá rechazar con frecuencia las propuestas de sus compañeros. Oh, mis amados, qué tremendo detalle tenemos acá. Quiere decir entonces que si nosotros queremos alcanzar grandes alturas en cuanto a logros morales o espirituales, debemos poseer este tipo de sordera y ceguera espiritualmente, de tal manera a que Satanás no nos lleve a la perdición. Ahora, ¿qué relación tiene Primera de Pedro 1, 13 al 16 con este tema? Vamos a buscar este pasaje que se encuentra en Primera de Pedro. Primera de Pedro capítulo 1, versículo 13 en adelante.
Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 13 en adelante, vamos a ver qué relación tiene estos versículos con Isaías 42, 19 y 20. Noten lo que dice, versículo 13. Por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento. Noten. Otra vez tiene que ver, cuando dice entendimiento, otra vez tiene que ver con la mente. Pero la mente tiene varias avenidas del alma. No tiene una sola, tiene 5, pero de las 5, 2 son más fundamentales que las otras, como el sentido de la vista y el sentido del oído. Noten. Ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais estando en vuestra ignorancia. Noten, hermanos, qué tremendo. Acá dice, este pedazo del versículo 14, donde dice, no os conforméis a los deseos que antes teníais estando en vuestra ignorancia, es fundamental. Y ahora, noten por qué. Versículo 15. Sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Porque escrito está, sed santo como yo soy santo. ¡Qué espectáculo, mis amados! Ahora, tengo acá una cita de la señora White que arroja luz sobre los versículos que recién leímos y que también nos lleva a Isaías 42. Noten lo que dice, esta cita se encuentra en Hechos de los Apóstoles, página 413, y dice así: los que no quieren ser víctimas de las trampas de Satanás, ojo, los que no quieren ser víctimas de las trampas de Satanás, deben guardar bien las avenidas del alma. Ahí está. Más claro imposible. ¿Qué tienen que hacer aquellos que no quieren ser víctimas de las trampas del enemigo? Deben guardar bien las avenidas del alma. Pero de las 5 avenidas, las 2 principales son vista y oído. Esas son las 2 carreteras principales por donde Satanás más le encanta transitar. Sigue diciendo, deben evitar leer u oír lo que puede sugerir pensamiento impuro. ¡Qué tremendo, hermano! ¿Qué dice que tienen que hacer aquellos que anhelan no caer en las trampas de Satanás? Aquellos que se quieren librar de ser víctimas de los engaños o de las trampas del enemigo, deben evitar leer. Leer tiene que ver con el ojo y oír tiene que ver con el oído. Todo aquello que le sugiera o le despierte pensamientos impuros. Qué tremendo lo que estamos diciendo, mis amados. Ahora, ¿por qué este consejo es tan vital? Noten, otra vez, Hechos de los Apóstoles, página 413, nos va a decir lo siguiente: el corazón debe ser vigilado. Ahí está. Ese pedazo, el corazón debe ser vigilado. Es lo mismo que decir este tipo de sordera y de ceguera.
Es lo mismo, prácticamente son sinónimos. Ahora, ¿por qué? ¿Por qué el corazón debe ser vigilado? El corazón debe ser vigilado o males de afuera, ahí está, que se ven con los ojos, despertarán males de adentro. ¡Qué impresionante! Y el alma vagará en tinieblas. ¡Qué tremendo, hermano, lo que tenemos acá! Es realmente impresionante. ¿Qué dice? ¿Por qué es tan vital mantenernos bien alerta? Tener bien vigiladas las avenidas del alma, porque dice que si yo no tengo este tipo de sordera y de ceguera, los males de afuera van a despertar el viejo hombre que yo tengo adentro, que de otra forma que también se llama la naturaleza pecaminosa. ¿Por qué? Porque la naturaleza pecaminosa es lo mismo que decir el viejo hombre. Entonces, si yo no le mantengo muerta a la naturaleza pecaminosa, esta va a resucitar y va a querer despertarse para actuar. Y justamente ahí está el quid de la cuestión. Por eso es que necesitamos evitar leer u oír cualquier cosa que me lleve a mí a despertar la naturaleza pecaminosa que lo tengo que seguir arrastrando hasta que Cristo venga. Qué tremendo, mis amados, lo que estamos diciendo. Ahora, para ir terminando este tema, la última pregunta que vamos a responder es la siguiente. ¿Cuál es otra razón por la cual es indispensable ser sordos y ciegos a las sugerencias de Satanás? Vamos a ver, ¿cuál es otra razón? Joya de los Testimonios, tomo 2, página 359, nos va a decir cuál es esa otra razón. Dice así: Satanás siempre, noten que dice siempre, no de vez en cuando, Satanás siempre obra en la mente humana y le sugiere ideas y teorías falsas. Y lo hace celoso en la defensa del error. ¡Qué impresionante, mis amados, lo que tenemos acá! ¿Cuál es entonces otra razón por la cual es indispensable tener este tipo de sordera y de ceguera? ¿Cuál es otra razón? Otra razón es, ¿por qué? Porque Satanás siempre actúa en la mente humana y te quiere sugerir, ¿qué cosa? ¿Qué es lo que Satanás sugiere? Ideas, y no solamente ideas, sino también teorías falsas. Y una vez que la persona aceptó esas ideas y teorías falsas, luego se dedica a defenderlo. O sea que Satanás no solamente quiere contaminarle a él solo, sino que también quiere que después se convierta en su instrumento para contaminar a otros también con eso mismo que el enemigo le contaminó, como pasó con el doctor Kellogg's.
Noten, el doctor Kellogg no tenía esta sordera y esta ceguera. Y por eso cayó en la trampa del panteísmo. ¿Por qué? Porque él no tenía este tipo de sordera y por eso aceptó las teorías falsas que Satanás le habló acerca del panteísmo y escribió su libro y vinieron consecuencias desastrosas a raíz de eso. Qué impresionante, mis amados, si entendiéramos lo que estamos diciendo. Lo mismo está pasando hoy en día con hombres y mujeres dentro del adventismo que están aceptando el arrianismo, que están cayendo en la trampa, en la misma trampa que Satanás le llevó a caer a los testigos de Jehová. Miles y miles de adventistas están cayendo en esa trampa. ¿Por qué? Porque no tienen este tipo de sordera y este tipo de ceguera espiritualmente hablando. Qué impresionante. ¿Cuántos hermanos y hermanas adventistas del séptimo día ahora están defendiendo la falsa postura de que el Espíritu Santo ya no es una persona? Es realmente impresionante. Adventistas del séptimo día que están diciendo que solamente existe el Padre y el Hijo, pero que el Espíritu Santo no es una persona. Es realmente impresionante la cantidad de adventistas que están cayendo en esa trampa maldita. ¿Por qué? Porque no tienen la sordera y la ceguera de la cual habla el profeta Isaías. Hermanos, que Dios les bendiga rica y abundantemente. Fue para mí un gozo y un gozo enorme poder compartir con ustedes este tema tan pero tan crucial y trascendental para nuestras aspiraciones. Vamos entonces a doblar nuestras rodillas. Vamos a pedirle socorro al Señor. Vamos a orar y vamos a pedirle al Dios del cielo que nos impresione con su palabra. Que este tema realmente quede bien, pero bien grabado y con letras de fuego, si es posible, en nuestras mentes. Vamos a orar para terminar. Nuestro Dios y nuestro Padre, una vez más nos acercamos a ti. Queremos darte gracias. Muchísimas, pero muchísimas gracias por tu palabra. Gracias por tus promesas. Gracias por tener misericordia de nosotros, porque realmente eres maravilloso, extraordinario y digno de que te adoremos por toda la eternidad. En este momento queremos pedirte que te quedes con nosotros, que nos ayudes mucho. Hoy hemos estudiado un tema supremamente clave, supremamente trascendental, y te pedimos que nos asistas, que nos ayudes, que este tema quede grabado en nuestras mentes para la gloria y la honra de tu nombre. Ayúdanos, Señor. Te necesitamos muchísimo, muchísimo. Queremos que seas con nosotros en todo el sentido de la palabra. Ayúdanos, oh Dios, porque te pedimos en el precioso y maravilloso nombre de Jesús. Amén y amén.